Tenía apenas 19 años, aún era virgen, y fue entregada en matrimonio a un jeque rico de 75 años. En la noche de bodas él quería una sola cosa: consumar el matrimonio oficialmente. Pero lo que ocurrió en la habitación aquella noche sorprendió al mundo entero. Antes de comenzar, escribe en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Suscríbete al canal, activa la campanita y dale a me gusta, porque esta es una historia que nunca olvidarás. Respira hondo, porque lo que contaremos a continuación rompe el corazón. Tenía apenas 19 años, era virgen y nunca había besado a un hombre. Ese día de octubre, mientras preparaba té en la cocina de su modesta casa en las afueras de Sevilla, no sabía que una llamada telefónica cambiaría su destino para siempre. Su madre, con voz temblorosa, le dijo las palabras que congelarían su sangre. Sofía, hay una oportunidad para salvar todo lo que tenemos, pero requiere un sacrificio que solo tú puedes hacer. La propuesta era tan surrealista como aterradora. Ahmed al-Mansouri, un jeque millonario de 75 años, había puesto sus ojos en ella después de ver una fotografía que circulaba en ciertos círculos de élite europeos. No buscaba una actriz, ni una modelo, ni una mujer experimentada. Quería pureza, juventud y obediencia. A cambio, estaba dispuesto a pagar todas las deudas que ahogaban a la familia de Sofía y comprar las tierras que estaban a punto de perder. El contrato matrimonial llegó 2 días después por mensajería privada. Páginas y páginas de cláusulas en árabe y español, sellos dorados, firmas de notarios internacionales. Pero había una línea que Sofía leyó una y otra vez hasta memorizarla. El matrimonio debe ser consumado en la noche de bodas para que todos los términos del acuerdo tengan validez legal. Sofía lloró, gritó, amenazó con huir, pero la realidad era implacable. Su padre había perdido su trabajo 6 meses atrás. Los bancos ya habían iniciado los procesos de embargo y su hermana menor necesitaba una operación que costaba más de lo que podían reunir en años. No había salida. El vuelo a Dubái fue el más largo de su vida. Mientras el avión surcaba los cielos, Sofía miraba por la ventanilla y se preguntaba si estaba volando hacia una nueva vida o hacia su propia tumba. En su bolso llevaba una pequeña fotografía de su familia y un rosario que había pertenecido a su abuela. Eran los únicos objetos que le daban fuerzas para seguir respirando. El palacio de Ahmed era una fortaleza de mármol blanco que se alzaba en medio del desierto como un espejismo dorado. Torres que tocaban las nubes, jardines que desafiaban la arena, fuentes que cantaban melodías en idiomas que Sofía nunca había escuchado. Pero toda esa belleza se sentía fría, calculada, como un museo donde ella sería la nueva pieza de exhibición. La conoció la noche antes de la boda. Ahmed al-Mansouri era un hombre que había vivido muchas vidas. Su barba blanca estaba perfectamente cuidada, sus ojos eran profundos como pozos antiguos y su presencia llenaba cualquier habitación. No era cruel en sus palabras, pero tampoco era gentil. La miraba como se mira una posesión valiosa, estudiando cada detalle con la precisión de un coleccionista. «Mañana serás mi esposa», le dijo con un acento que mezclaba culturas y décadas de poder. «Espero que entiendas lo que eso significa en mi mundo». La ceremonia fue un espectáculo de lujos que Sofía observó como si fuera una actriz representando a otra persona. Cientos de invitados, música tradicional, danzas que contaban historias milenarias. Ella llevaba un vestido blanco bordado con hilos de oro que pesaba tanto que apenas podía caminar. Cuando llegó el momento de los votos, su voz salió como un susurro que se perdió entre los ecos del gran salón. Después de la fiesta, mientras los invitados se retiraban y las luces se apagaban una por una, Sofía fue escoltada a sus habitaciones privadas. El ala este del palacio había sido preparada especialmente para ella. Sábanas de seda egipcia, pétalos de rosa esparcidos por el suelo, velas aromáticas que creaban sombras danzantes en las paredes. Todo estaba diseñado para una noche que ella temía más que a la muerte misma. Si esta historia te está impactando, déjanos saber en los comentarios de qué país nos estás viendo. Tu apoyo nos motiva a seguir contando estas historias que necesitan ser escuchadas. Se bañó en una tina de mármol tallado. Se vistió con un camisón transparente que las sirvientas habían dejado sobre la cama y esperó. Sus manos temblaban tanto
que no podía sostener un vaso de agua. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que se escuchaba por todo el palacio. Cuando Ahmed entró a la habitación, Sofía cerró los ojos y se preparó para lo inevitable. Él se acercó lentamente, se sentó en el borde de la cama y la observó en silencio durante varios minutos que se sintieron como horas. ¿Tienes miedo?, dijo finalmente. No era una pregunta. Sí, respondió Sofía con una honestidad que la sorprendió a ella misma. Ahmed suspiró profundamente y caminó hacia la ventana que daba al jardín nocturno. Durante un largo momento, permaneció de espaldas a ella, contemplando las estrellas del desierto. Hace 50 años, comenzó a decir, me casé por primera vez. Tenía 25 años y ella tenía 19, exactamente como tú ahora. Se llamaba Laila y era la mujer más hermosa que había visto en mi vida, pero también era la más triste. Sofía abrió los ojos y lo miró con curiosidad. La voz de Ahmed había cambiado, se había vuelto más suave, más humana. Nuestro matrimonio fue arreglado por nuestras familias. Ella no me quería, y yo, en mi arrogancia juvenil, creía que el amor llegaría con el tiempo. La noche de nuestra boda, ella lloró hasta quedarse dormida. Yo me quedé despierto toda la noche, sentado en una silla, simplemente observándola y preguntándome qué clase de monstruo era. Se dio vuelta para mirar a Sofía directamente a los ojos. Durante 5 años, traté de ganarme su amor. Le compré joyas, le construí jardines, la llevé a conocer el mundo. Pero nunca pude comprar lo que más quería, su sonrisa genuina. Murió dando a luz a nuestro único hijo, y sus últimas palabras fueron para pedirme perdón por no haberme amado nunca. Las lágrimas corrían por las mejillas de Sofía mientras escuchaba. Ahmed se acercó nuevamente y se sentó a una distancia respetuosa. He vivido 75 años. He tenido 4 esposas más después de Laila. He construido un imperio. He criado 8 hijos. Pero nunca pude borrar la imagen de esa niña de 19 años llorando en su noche de bodas. Y ahora te veo a ti, y es como si Laila hubiera vuelto para recordarme quién fui una vez. Sofía no sabía qué decir. Todo lo que había imaginado sobre esta noche se estaba desmoronando. No voy a tocarte, continuó Ahmed. No esta noche, ni ninguna otra noche hasta que tú lo decidas, si es que algún día lo decides. Pero el contrato, susurró Sofía. El contrato dice que el matrimonio debe ser consumado, pero no especifica cuándo. Oficialmente, diremos que fue esta noche. Los médicos que me sirven confirmarán lo que yo les diga que confirmen. Tu familia estará a salvo, sus deudas serán pagadas, y tú tendrás tiempo para decidir qué clase de vida quieres vivir. Durante las siguientes semanas, Sofía descubrió un lado de Ahmed que nadie más conocía. Por las mañanas desayunaban juntos en el jardín de jazmines, y él le contaba historias de sus viajes, de las culturas que había conocido, de los errores que había cometido. Por las tardes, ella leía en la biblioteca mientras él trabajaba, y por las noches cenaban en silencio cómodo, cada uno respetando el espacio del otro. Ahmed le asignó tutores para que aprendiera árabe, profesores de arte para que desarrollara su pasión por la pintura, y maestros de cocina para que pudiera preparar los platos españoles que extrañaba. Nunca le pidió nada a cambio, nunca intentó acercarse físicamente, nunca hizo comentarios que la hicieran sentir como un objeto. Ahmed le asignó tutores privados para que aprendiera árabe clásico y dialecto del Golfo, profesores de arte especializados en técnicas bizantinas y persas para que desarrollara su pasión natural por la pintura, y maestros de cocina entrenados en las mejores escuelas culinarias europeas, para que pudiera preparar los platos españoles que extrañaba de su infancia. Cada lección era impartida en salones diseñados específicamente para ese propósito, con materiales de la más alta calidad que dinero pudiera comprar. Un mes después de la boda, mientras pintaba un atardecer en el desierto desde la terraza de su estudio personal, Sofía se dio cuenta de algo que la sorprendió profundamente. Había dejado de pensar en huir, no porque estuviera enamorada, eso habría sido demasiado simple y romántico para la complejidad de su situación, sino porque por primera vez en su vida se sentía verdaderamente libre para explorar quién era, cuando no tenía que luchar constantemente por sobrevivir económicamente. En España había vivido siempre con la ansiedad constante de las deudas familiares.
el estrés de ver a sus padres, discutir en susurros sobre dinero que no tenían, la presión de saber que su futuro dependía de becas que podrían no llegar y trabajos de medio tiempo que apenas cubrían los gastos básicos. Aquí, rodeada de lujo que superaba sus sueños más extravagantes, había descubierto paradójicamente una libertad interior que nunca había experimentado. Una noche, después de cenar cordero preparado con especias que habían viajado desde las montañas del Hindu Kush, Ahmed se sentía más pensativo que de costumbre. Sofía había notado que durante varios días había estado tosiendo de manera persistente, una tos seca que parecía venir desde lo más profundo de su pecho y que sus manos, siempre tan firmes y seguras, temblaban ligeramente cuando sostenía la taza de té de menta que bebía religiosamente después de cada comida. ¿Estás bien?, le preguntó, sorprendiéndose a sí misma por la genuina preocupación que sintió al hacer la pregunta. Ahmed la miró con una expresión que mezclaba sorpresa y algo que podría haber sido gratitud. En todos sus años de matrimonios anteriores, era la primera vez que alguien le preguntaba sobre su bienestar de una manera que sonara auténticamente preocupada por él como persona, no por las implicaciones que su salud pudiera tener sobre imperios financieros o herencias multimillonarias. Sonrió con una tristeza que parecía llevar décadas de desgaste emocional. Los mejores médicos de 3 continentes dicen que tengo un tumor en los pulmones que ha crecido más rápido de lo que cualquiera anticipó. Fumé demasiado durante mi juventud, cuando creía que la invencibilidad venía incluida con la riqueza. Me quedan quizás 6 meses, posiblemente menos. La noticia golpeó a Sofía como una ola inesperada que la dejó sin respiración. En estos 2 meses y medio de convivencia, Ahmed se había convertido en algo que nunca esperó encontrar en las circunstancias más improbables. Un amigo genuino, un protector paternal, una figura que había llenado un vacío que ni siquiera sabía que existía en su vida, que había dejado de pensar en huir, no porque estuviera enamorada, sino porque por primera vez en su vida se sentía verdaderamente libre. Libre de las preocupaciones económicas, libre de las presiones sociales, libre de ser quien ella quisiera ser. Una noche, después de cenar, Ahmed se sentía más pensativo que de costumbre. Sofía notó que había estado tosiendo durante varios días y que sus manos temblaban ligeramente cuando sostenía la taza de té. ¿Estás bien?, le preguntó. Ahmed sonrió con tristeza. Los médicos dicen que tengo un tumor en los pulmones. Fumé demasiado en mi juventud. Me quedan quizás 6 meses. Sofía sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. En estos 2 meses, Ahmed se había convertido en algo que nunca esperó. Un amigo, un protector, una figura paterna que nunca tuvo. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó con una voz que se quebró ligeramente al final de la frase. Porque quería que estos meses fueran normales para ti, dentro de lo que nuestra situación permite. Quería que tuvieras la oportunidad de conocer al hombre que realmente soy, no al enfermo terminal en el que me estoy convirtiendo. Quería que estos recuerdos, sean cuales sean, no estuvieran manchados por la sombra de la muerte desde el primer día. Esa noche, por primera vez desde su llegada al palacio, Sofía se acercó a Ahmed por voluntad propia, movida por un impulso que venía de algún lugar profundo de su corazón, que había permanecido dormido hasta ese momento. Se sentó a su lado en el sofá de cuero italiano de la biblioteca privada, rodeados por el silencio de miles de libros que habían sido testigos silenciosos de conversaciones similares a lo largo de los siglos. Tomó su mano arrugada entre las suyas, notando por primera vez las manchas de la edad, las venas que se transparentaban bajo la piel como ríos en un mapa topográfico de una vida larga y compleja. Era la primera vez que lo tocaba voluntariamente, y se sorprendió de lo natural que se sintió el gesto. «Gracias», le dijo simplemente, pero cargando esas 2 palabras con todo el peso de la gratitud que había estado acumulando sin darse cuenta. «¿Por qué?», preguntó Ahmed, genuinamente curioso. «Por no ser el monstruo que creí que eras cuando llegué aquí, por darme una oportunidad de conocerte como persona, no como el personaje que construiste para el mundo exterior, por respetar mi miedo cuando podrías haber tomado lo que legalmente era tuyo, por mostrarme que la gentileza puede existir incluso en las circunstancias más improbables». Ahmed apretó suavemente su mano y por primera vez desde que lo conoció,
Sofía vio lágrimas formándose en los ojos de este hombre que había movido montañas económicas con sus decisiones. Gracias a ti por mostrarme que todavía había humanidad en este viejo corazón, endurecido por décadas de transacciones sin alma. Por hacerme recordar cómo se siente ser visto como una persona, no como una oportunidad de negocio. Los siguientes meses fueron una mezcla agridulce de compañía genuina y despedida gradual, como una sinfonía melancólica que se desarrolla sabiendo desde el principio que terminará en silencio. Ahmed, consciente de que el tiempo era ahora su recurso más escaso, decidió compartir con Sofía aspectos de su mundo que había mantenido celosamente guardados durante décadas. Le enseñó los secretos íntimos de sus negocios, no porque esperara que los manejara algún día, sino porque quería que entendiera la complejidad del universo en el que había sido catapultada. Le mostró mapas de concesiones petroleras que se extendían por 3 países. Le explicó cómo funcionaban los mercados de futuros que podían hacer fluctuar economías nacionales. Le reveló las conexiones políticas que mantenían estables sus operaciones en regiones donde la estabilidad era más valiosa que el petróleo mismo. Le habló extensamente de sus hijos, la mayoría ya adultos y establecidos en diferentes capitales del mundo, dirigiendo sus propios imperios comerciales o viviendo vidas de lujo financiadas por fideicomisos que generaban más dinero del que podrían gastar en varias generaciones. Algunos habían seguido sus pasos en los negocios, otros habían elegido caminos completamente diferentes. Había un hijo que era profesor de arqueología en Oxford, una hija que dirigía organizaciones benéficas en África, otro que había renunciado a toda la fortuna familiar para convertirse en monje budista en Tíbet. Mi hijo mayor, Karim, que maneja las operaciones en el Golfo Pérsico, cree firmemente que eres una cazafortuna sofisticada que logró engañar a un viejo sentimental, le confesó Ahmed una tarde mientras descansaba en el jardín de palmeras, su respiración ya notablemente más laboriosa que semanas anteriores. Mis otros hijos han adoptado una política de esperar y ver qué sucede, pero sé que tienen sus dudas perfectamente fundadas. Solo mi hija menor, Amira, que vive en Londres y estudió antropología social, ha expresado curiosidad genuina por conocerte como persona. Sofía había pensado mucho en ese momento inevitable que se acercaba como una tormenta de arena en el horizonte. ¿Qué pasará conmigo cuando tú ya no estés aquí para protegerme? Ahmed la miró con una expresión que mezclaba protectividad paternal y preocupación pragmática. Legalmente, según las leyes de sucesión que rigen mis testamentos en 4 jurisdicciones diferentes, tendrás derecho a una porción específica de la herencia que he estado ajustando con mis abogados durante estas semanas. Pero más importante que cualquier suma de dinero, tendrás algo que vale más que todos los petrodólares del mundo: la libertad completa de elegir tu propio camino por primera vez en tu vida. Se detuvo para tomar un sorbo de té que ya no lograba calmar su tos persistente. Podrás quedarte en cualquiera de las propiedades. Puedes regresar a España con recursos suficientes para que tu familia nunca vuelva a preocuparse por dinero. Puedes viajar por el mundo y descubrir lugares que ni siquiera sabías que existían. Por primera vez en tu existencia, Sofía, las decisiones serán completamente tuyas, sin presiones económicas, sin obligaciones familiares, sin contratos que firmar. El final llegó una mañana de primavera, cuando las flores del jardín estaban en su punto máximo de belleza, como si la naturaleza hubiera decidido ofrecer el escenario más hermoso posible para una despedida. Ahmed murió en su sueño, pacíficamente, sin dolor aparente, con la misma dignidad silenciosa con que había vivido estos últimos meses de honestidad emocional. Sofía estaba a su lado, sosteniendo su mano como había hecho todas las noches durante las últimas semanas, cuando sintió que su respiración se detenía suavemente, como una brisa que simplemente deja de soplar. El funeral fue un evento de estado informal que reunió a dignatarios de todo el Medio Oriente, magnates del petróleo que habían sido competidores y aliados durante décadas, ministros de economía de países cuyas reservas monetarias dependían parcialmente de las decisiones que Ahmed había tomado a lo largo de su carrera. Sofía, vestida completamente de negro y con un velo que cubría su rostro, según las tradiciones que Ahmed le había explicado, se mantuvo en silencio digno durante toda la ceremonia, que duró casi 4 horas.
Algunos de los asistentes la miraban con curiosidad apenas disimulada, tratando de evaluar a la mujer que había captado la atención del legendario Ahmed al-Mansuri en sus últimos meses de vida. Otros la observaban con desprecio apenas velado, convencidos de que habían presenciado el éxito de una manipulación elaborada. Pero la mayoría simplemente la ignoraba, centrados en las implicaciones que la muerte de Ahmed tendría sobre sus propios imperios comerciales y alianzas políticas. 3 días después del funeral, en una sala de conferencias de mármol negro que parecía diseñada específicamente para ocasiones solemnes, se procedió a la lectura formal del testamento ante un panel de abogados internacionales, contadores forenses y representantes de al menos 6 sistemas legales diferentes. Como Ahmed había predicho con precisión profética, Karim y otros 2 hermanos impugnaron inmediatamente la herencia asignada a Sofía, presentando una demanda formal que alegaba que el matrimonio había sido una farsa elaborada por una oportunista europea que había manipulado a un hombre en estado de vulnerabilidad emocional. Pero Ahmed había sido meticulosamente cuidadoso en su planificación legal durante estos meses finales. Había documentación médica detallada que confirmaba la consumación legal del matrimonio, testigos respetables que podían atestiguar sobre la naturaleza genuina de la relación que había desarrollado con Sofía y, más importante aún, una serie de cartas personales dirigidas individualmente a cada uno de sus 8 hijos, explicando con su característica precisión las razones detrás de cada decisión testamentaria. A Sofía le correspondía una propiedad considerable, pero cuidadosamente calibrada. Una villa en la costa mediterránea española que Ahmed había comprado secretamente 2 meses antes de su muerte, una suma de dinero que garantizaría su independencia económica completa, sin ser tan extravagante como para provocar resentimientos familiares duraderos, y una colección personal de pinturas de maestros árabes contemporáneos que Ahmed había estado adquiriendo durante sus últimos meses, sabiendo sobre la pasión artística que Sofía había desarrollado bajo su tutoría. No representa la porción más grande de la fortuna total, le explicó el abogado principal durante una reunión privada en su oficina que daba al Golfo Pérsico, pero ha sido calculada específicamente para proporcionarte una vida cómoda y digna, sin crear dependencias o resentimientos que podrían complicar tu futuro. La casa en España resultó ser perfecta de una manera que solo alguien que había prestado atención genuina a sus preferencias más sutiles podría haber logrado. No era un palacio que intimidara con su ostentación, sino una villa mediterránea clásica, con vistas al mar que cambiaban de color durante cada hora del día. Tenía un estudio lleno de luz natural perfecta para pintar, con ventanas orientadas exactamente para capturar el tipo de luz dorada que Sofía había mencionado una vez como su favorita. Había un pequeño jardín donde podía cultivar las flores que le recordaban a su abuela, especialmente las rosas que habían crecido en el patio de su casa familiar durante generaciones. Por primera vez desde que tenía memoria de ser consciente de las preocupaciones adultas, Sofía se despertaba cada mañana con la certeza absoluta de que el día le pertenecía completamente. No había horarios impuestos por otros, no había expectativas que cumplir, no había facturas que la mantuvieran despierta por las noches, calculando presupuestos imposibles. Era una libertad tan completa que al principio la abrumó casi tanto como había sido abrumador el lujo del palacio. 6 meses después de establecerse en su nueva vida, un día que había comenzado como cualquier otro, con su rutina matutina de café frente al mar y bocetos de las gaviotas que pescaban cerca de la orilla, recibió una visita que no esperaba, pero que, en retrospectiva, sentía inevitable. Amira al-Mansuri, la hija menor de Ahmed, había viajado desde Londres, donde trabajaba en un museo especializado en arte islámico contemporáneo. «Mi padre me escribió extensamente sobre ti durante sus últimos meses», le dijo Amira mientras tomaban té en el jardín, que ahora florecía bajo el cuidado personal de Sofía. Era una mujer elegante de unos 35 años, con la inteligencia penetrante de su padre, pero una calidez que él había mantenido cuidadosamente oculta del mundo de los negocios. «Me contó que le habías devuelto algo que creía haber perdido para siempre hace décadas». «¿Qué le había devuelto?», preguntó Sofía, genuinamente curiosa por conocer la perspectiva externa de una relación que había vivido desde adentro. La capacidad de amar sin necesidad de poseer
o controlar. Me escribió que por primera vez en décadas había encontrado a alguien que lo veía como Ahmed el hombre, no como Al-Mansur y el imperio, alguien que se preocupaba por su bienestar sin tener ningún interés ulterior en sus decisiones comerciales. Amira se quedó una semana completa, y durante esas conversaciones largas que se extendían desde las tardes hasta altas horas de la noche, Sofía aprendió facetas completamente nuevas sobre el hombre que había conocido durante sus últimos meses de vida. Sus luchas personales con la culpa por decisiones comerciales que habían enriquecido a su familia, pero empobrecido comunidades enteras, sus arrepentimientos profundos sobre matrimonios anteriores, donde había confundido posesión con amor, su búsqueda constante de algún tipo de redención por errores que había cometido cuando el poder había sido más importante para él que las personas afectadas por sus decisiones. ¿Sabes una cosa que me impactó de las cartas que me escribió? Le confió a Amira antes de partir de regreso a Londres, mientras empacaba libros sobre arte islámico que había traído como regalo. Mi padre pasó la mayor parte de su vida adulta tratando de comprar amor, respeto, lealtad, todo lo que realmente importa. Gastó fortunas en regalos extravagantes para esposas que lo toleraban por conveniencia, en educaciones de élite para hijos que lo veían principalmente como un fondo fiduciario con piernas. Al final de su vida, encontró algo auténtico, simplemente siendo amable con alguien que no tenía nada que ganar, mintiendo sobre sus sentimientos hacia él. 2 años después de establecerse en su nueva vida independiente, mientras Sofía preparaba meticulosamente su primera exposición individual de pinturas inspiradas en sus experiencias transformativas en el desierto, reflexionaba sobre el camino extraordinario e improbable que había recorrido desde esa llamada telefónica que cambió todo en la cocina de su casa familiar en Sevilla. Había llegado a Dubái como una niña aterrorizada, vendida efectivamente como una mercancía en una transacción que la redujo a su valor reproductivo y decorativo. Pero en lugar del horror que había anticipado, había encontrado algo completamente inesperado: respeto genuino, dignidad personal y, lo más valioso de todo, la oportunidad de descubrir quién era realmente cuando no tenía que luchar constantemente por la supervivencia económica básica. Una de sus pinturas más poderosas, que ocupaba el lugar central en la exposición y había requerido 6 meses de trabajo detallado, mostraba un oasis floreciente en medio de una tormenta de arena apocalíptica. La imagen funcionaba simultáneamente como representación literal del paisaje que había aprendido a amar durante sus meses en el desierto y como metáfora de su propio viaje emocional. En la placa explicativa había incluido una cita de Ahmed que había quedado grabada en su memoria: a veces, las decisiones más difíciles y aparentemente imposibles nos llevan a los lugares más inesperados y transformadores de nuestras vidas. La historia de Sofía no había terminado. En muchos sentidos profundos, apenas había comenzado realmente. Pero había aprendido una lección que cambiaría para siempre su perspectiva sobre el destino y las decisiones. El verdadero valor de una vida humana no se mide por las circunstancias de su comienzo, que frecuentemente están fuera de nuestro control, sino por las elecciones conscientes que hacemos cuando finalmente obtenemos la libertad genuina de elegir nuestro propio camino. Si llegaste hasta acá y querés seguir escuchando historias que cambian perspectivas sobre el amor, el destino y las segundas oportunidades, suscríbete al canal y contanos en los comentarios qué te pareció esta historia.